Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, amigos, es un gran gozo querer compartir la palabra del Señor en este momento. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les digo algo. La apostasía se está dando más cada día, en la cual hay muchos que no escudriñan la sagrada palabra, guiados por el Espíritu Santo. Hay unos que confiesan el nombre de Jesús, pero también están confundidos en ciertos aspectos bíblicos, en el cual el Señor es soberano y Dios es de orden y no de desorden. Y yo sé de que cada vez que sucede esto de la apostasía, significa que nuestro Señor está a las puertas por su iglesia. Todo tiene que acontecer. Solamente tenemos que pedirle al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque hay muchos que están predicando erróneamente, en el cual si el Señor me hace entender algo, que para que lo predique lo haré, porque trato de pedirle al Señor que Él sea el que que me haga entender qué es verdaderamente la palabra de Dios, con ayuda del Espíritu Santo. Y me voy a ir a uno de los evangelios, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Voy a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que ponga las palabras adecuadas en mi boca, Padre Santo. Que sea usted el que tome el control, y que sea de edificación y de salvación para nuestra vida, y no para confusión y ser tropezadero de alguien que está tratando de salvar su alma. Padre amado, en esta hora, que toda mentira del diablo que ha estado predicando Satanás mismo en los púlpitos, Señor amado, te suplico que sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre amado, que les abras el entendimiento espiritual a los que escuchan, Padre Santo, porque estamos viviendo días de apostasía, pero la palabra se tiene que cumplir. Padre amado, intercedo por tus servidores, que no sean confundidos con doctrinas de demonios, porque tu palabra dice de que hay que contender con las doctrinas falsas y apóstatas. En el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor amado, me abandono en tus manos, y que tome usted el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Y me abandono con usted, Señor amado, que sea usted el que hable a través de mí, y que no sean mis palabras humanas, sino que sea de su corazón, que se haga su voluntad y que no se haga la mía, Señor amado. Me humillo delante de su presencia, Señor amado. Soy un servidor tuyo, Padre.
y glorifíquese usted en esta palabra, en el nombre de Jesús. Y todo demonio de confusión en los corazones de mis hermanos y de los amigos que están viendo esta predicación, Señor amado, te suplico que sean atados en el mundo espiritual y para que puedan entender y puedan tener clara la salvación de su alma. Padre, Hijo y Espíritu Santo, les doy gracias. Amén y amén. Aquí tenemos una celebración, que la celebración, las bodas de Cana, en el cual voy a volver a leer la palabra del Señor, que dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta palabra entré en oración con el Señor, pidiéndole la sabiduría y el entendimiento, porque yo no puedo servir de piedra de tropiezo para alguien que esté predicando el santo evangelio. Pero aquí me he estado dando cuenta de unos que están predicando por competir. La palabra lo dice y es bíblico, en la cual unos están por competir, otros por hacerse famosos en todos los lugares. Pero eso no es lo que está buscando Dios. Lo que Dios está buscando es tu corazón, que lleves el evangelio como está escrita la sagrada palabra del Señor. He escuchado en el cual unos predicadores que están hablando sobre que no hay que celebrar tales fiestas. Yo estoy de acuerdo en que las fiestas paganas no tenemos que participar porque son de las tinieblas, pero hay ciertas fiestas que Dios dejó para que las celebremos, en el cual hasta hay unos que se han atrevido de que dicen de que no hay que celebrar el cumpleaños de uno cuando nació. Pero aquí tenemos un ejemplo en el cual me dio esta lectura el Señor, apoyada en el cual dice que fue la madre de Jesús invitada a las bodas. Es una invitación de un casamiento en el cual ocurrió en el tiempo de María y cuando Jesús estaba con sus discípulos. Y escuchen la palabra, y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí estamos hablando de una boda terrenal. Aquí está hablando la madre de Jesús en una boda terrenal, que se le había acabado el vino. Pero si nos damos cuenta que las fiestas para Dios son todos los días, en el cual nosotros somos los invitados de honor, en el cual todos aquellos que van a celebrar algo para el Señor es una celebración, como un tipo de celebración para Dios. Pero he escuchado unos mensajes en el cual tratan de confundir a la gente para decir de que ya no hay que están en contra de las celebraciones santas, en las cuales han mencionado de que el día de reposo o el día de la Semana Santa, o sea, la Pascua, que ya no hay que celebrarla. Claro que sí hay que celebrarla, porque el Señor nos lo dejó dicho en su palabra, que están escritas en la palabra del Señor. Eso le hace falta
falta de sabiduría y de escudriñar la palabra con el Espíritu Santo, en el cual nosotros debemos de entender de que tenemos que tener el discernimiento y el entendimiento y la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos haga entender qué es lo que a Él le desagrada y qué es lo que le agrada al Señor. Porque nosotros podemos celebrar el día del Señor, pero ¿cuál es el día del Señor? Son todos los días, no es solo un día. Para que me entiendas, no solamente son los domingos, no solamente son los sábados, no solamente son los viernes, son todos los días dándole adoración al Señor, en el cual nosotros debemos de disponer nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para el Señor. Porque dice en la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. En el cual nosotros debemos de entender de que no se trata de un solo día, sino que se trata de todos los días que tenemos por delante ante el Señor. Muchas veces creemos de que sabemos la palabra del Señor. No nos jactemos. Si tenemos preparación bíblica, pero si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, el estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque así aprendes a conocer al Señor. Porque la palabra es el Señor. Porque la palabra es Dios mismo. La palabra, por eso dice en Génesis, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y también en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. Y se hizo carne. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Cómo hizo el Señor la creación? Por la palabra. Dios dijo. En Génesis lo dice, Dios dijo, y Dios ordenó las celebraciones que el Señor estableció. No nos confundamos, no nos dejemos confundir por aquellos que predican y impresionan con sus predicaciones, pero falta de sabiduría y entendimiento y por la falta del Espíritu Santo están hablando apostasía, en el cual si eres uno de los que estás hablando apostasía, tienes la oportunidad de arrepentirte y decir, bueno, yo estoy confundido en esto. Mejor me voy a ir de rodillas ante el Señor y con ayuda del Espíritu Santo y decirlo con el corazón y ser sencillo y humilde. Porque si no eres humilde, tienes sucio tu corazón, no puedes ser usado por el Espíritu Santo. El Señor me hizo entender algo y que lo voy a compartir a todos, en el cual cuando nosotros damos lugar a Satanás, ya no opera el Espíritu de Dios, sino que opera un demonio en tu vida. ¿Por qué? Porque le has dado cavidad a ese demonio en el cual tú estás viviendo de una manera no cristiana, aunque vayas a la iglesia, y te vas a perder. Yo te quiero hablar en que debemos de abrir los ojos espirituales, que dice el apóstol Pablo en Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha. Lo que quiere decir es, no tenemos lucha contra hombre, sino que son con espíritus del mal, con principados de maldad en las regiones celestes también. Entonces nos están hablando por la gracia del Espíritu Santo a este hombre que escribió estas palabras en la iglesia de Éfeso, dirigida para Éfeso, pero es para toda la iglesia, para toda la humanidad, en el cual nos está haciendo entender de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y todo aquel que se sale de la palabra y ya está hablando apostasía, ya está
adulterando la palabra, bien sea quitándole o bien sea aumentándole, en el cual aquí hay que tener mucho cuidado en la palabra, porque cuando nosotros aumentamos o le quitamos la palabra, hay una condena, hay una condenación eterna, en la cual tú vas a decir, yo voy a ir con el Señor porque yo predico la palabra. No te equivoques, porque podemos entender de que tenemos fallas, pero a la hora de recibir la exhortación, estás a tiempo para que vuelvas a enmendar los errores que estás hablando a través de la predicación. Porque muchas veces nosotros creemos de que es Dios, pero no podemos distinguir las tres voces que tenemos que distinguir entre en lo bueno y lo malo. Solo una voz es la que tenemos que escuchar. ¿Y cuál es la única voz que debemos de escuchar? Es la del Señor. Porque la voz del alma no hay comunión con el Señor. Y la voz de Satanás que habla y se hace pasar y usurpa el lugar de Dios, en el cual hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si tú estás haciendo esto, déjame decirte que estás siguiendo para el camino hacia el infierno. Te lo tengo que decir claramente, no sin rondeos. Y siguiendo la palabra, dice así: Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Nos damos cuenta de que aquí las jarras son 6. El número simbólico del 6 es el hombre, en el cual pues el 6 y Jesús es un jarro que significa la gloria del Señor. Aquí nos está dando una gran lección, en el cual el número perfecto del Señor es el 7, en el cual pues el Señor estaba ahí en esas bodas. El Señor estaba en la celebración. Gloria a Dios. El Señor estaba en esa celebración. Y cuando tú haces una celebración de corazón, el Señor se presenta ante tu vida. Es lo que me hace entender el Espíritu de Dios, en el cual cuando nosotros podemos entender esta palabra, nos está hablando de que las bodas del Cordero, está anunciando también las bodas del Cordero en este pasaje bíblico. Pero el punto es de que nosotros debemos de entender y escudriñar la sagrada palabra para que no caigamos en la apostasía. Pablo dijo en una de las cartas, si viniera otro ángel a predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que quiere decir anatema. Porque si hay alguien que venga y te dice, vamos a adorar a ídolos porque a Dios le complace, no vayas. ¿Por qué? Porque te estoy dando el ejemplo, porque Dios abomina la idolatría. Y si te dice alguien, vamos a fornicar, porque Dios le agrada. Momento, eso no es de Dios. Ese es un ángel caído que te está enviando para que tú lo hagas y caigas y que te digan, no, hermano, estás bien, aunque estés sin casarte con tu pareja y estás en fornicación. Eso fuera. El Señor prohíbe muchas cosas en las cuales el Señor habla claramente a través de su palabra. Y para poder entender la palabra de Dios necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Porque si no lo tenemos y cerramos nuestro corazón a decir, no, yo tengo la razón y aquel no la tiene, estás mal, te estás perdiendo, te vas a ir para el infierno. En el cual pues
No me interesa si no sabes leer, si no sabes o eres un hombre preparado. La preparación, tu diploma, tus papeles terrenalmente no te van a servir para tu salvación. Nada te va a servir de lo que es terrenal. Lo que te va a servir es lo que vivas en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, es necesario que a Dios le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne. Apartados de las cosas de la carne, apartados de la apostasía. Si te están predicando prosperidad y no te están predicando la salvación de tu alma, corres peligro. Y vas a pensar de que vas a ir vas a la iglesia y piensas, y el demonio ese te hace entender de que estás bien con el Señor. Pero examina la palabra del Señor. La palabra nos lleva a la vida eterna, como también nos condena si estamos haciendo algo indebido. Peor si tienes rencores en tu corazón, no te vas a salvar. Peor si no tienes perdón en tu corazón, no te vas a salvar. El mandamiento más grande dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento es amar. El gran mandamiento es amar. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, Él tuvo la decisión de amarnos antes a nosotros que nosotros le amáramos a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor dio en sacrificio a su Hijo. Ahora te hago una pregunta, ¿tú darías en sacrificio a algún ser querido que tú amas realmente? Te hago esta pregunta y tú medita y pídele al Señor qué es el amor. No es el amor. No vayas a pensar que el amor es tener relaciones con tu esposa o tener relación con tu esposo. Eso no se llama amor. Eso se llama deseos de la carne, satisfacer la carne. Pero el amor puro, el amor ágape, lo debemos de tener en nuestro corazón y no hacer acepción de personas. Que sea gordo, que sea flaco, que sea bonito, que sea feo, que sea colocho, que sea lo que sea, es tu prójimo. Y si no lo amas, no estás haciendo nada, aunque prediques. Pero el punto es, si estás llevando el evangelio correctamente, estás a tiempo para reconocer los errores. Porque sé que el Señor es misericordioso. Él habla y habla. Y si tú no aceptas la exhortación, que es para el bien de tu alma, para la salvación de tu alma, no eres de Cristo. Por eso dice la palabra que Dios ama, y al que ama exhorta y disciplina. Y la exhortación y la disciplina del Señor muchas veces no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien con el Señor. No endurezcas tu corazón como Balaam.
Un servidor que le servía a Jehová en el Antiguo Testamento, pero de tanta su necedad que endureció su corazón, y cuando endurece uno su corazón, no quiere uno escuchar la exhortación de parte del Señor. Y el Señor te está hablando y tú no quieres. Lo que va a hacer el Señor es abandonarte, porque Él no es el que concede la muerte, sino que te abandona en las manos de Satanás, y Satanás te va a llevar al infierno si no aceptas la corrección del Señor. Es tu vida. Yo no te condeno. La palabra es la que te condena y me condena a mí también, no solamente a ti, sino que nos condena o nos salva. Una de dos. No prediquemos algo que es antibíblico, apóstata, la apostasía, en el cual aquí nos da un gran ejemplo que el Señor me hizo entender con la ayuda del Espíritu Santo en oración. Y yo lo único que te digo es que te amo en el nombre de Jesús. Y que todo lo que vayas a hacer, hazlo escudriñando y hacer y permitirle al Espíritu Santo que Él sea que te guíe y que te haga entender la palabra del Señor antes de predicar la palabra. Siguiendo la palabra, dice así: cuando Jesús le dijo llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevó. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué nos quiere decir esta sagrada palabra? Jesús es el buen vino. Jesús es el gozo de nuestra vida. Jesús es el que nos da el mejor vino que todos los vinos del mundo. No con exceso. Aquí me hace entender con la ayuda del Espíritu Santo de que el maestresala trata de decir de que siempre en las bodas en esos tiempos el vino inferior lo dejaban de último porque ya estaban bebidos, ya estaban emborrachados unos. Entonces aquí me hace entender algo que el Señor le complace que yo lo entienda, es de que siempre el vino hay una representación en los cielos y que vamos a frecuentar, que son las bodas del Cordero, cuando su iglesia esté en su presencia. Y eso es lo que nos espera si luchamos por la salvación de nuestra alma. Ahora bien, si tú no crees, pídele al Señor en oración y que te haga entender que es una fiesta, una celebración. He dicho y digo de que hay predicadores que han predicado de que es antibíblico los cumpleaños y muchas fiestas, pero yo sé de que hay fiestas que el Señor ordenó
en la palabra de Dios. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Desde ahí comienzan las fiestas solemnes para el Señor. ¿Y qué quiere decir fiestas? Celebraciones. Hermanos, no se confundan y digan qué es lo que dice el predicador esté 100% llevado por el Espíritu Santo. Aquí hay un error grande, en el cual si el Espíritu de Dios no opera en el predicador, opera otro espíritu, que es el espíritu del anticristo, o los mismos demonios haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Tengan cuidado, y si ven esto en sus iglesias, pídanle al Señor la dirección y salgan. Dice el Señor: pueblo mío, salgan de esos lugares en los cuales escuchan cosas antibíblicas y escudriñen la palabra, porque la palabra, al escudriñarla, no tan fácil serás engañado, no tan fácil vas a decir un amén a la apostasía. Es un gozo haber compartido la palabra del Señor. Espero de que sea de reflexión, espero que sea para la salvación de tu alma. Este es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de anunciar el Evangelio para la salvación de tu alma. Ya que tú, amigo, si tú eres un religioso, te voy a decir que la religión no te va a salvar. Si eres un ateo, testigo de Jehová, a un mormón, un católico, todas estas religiones son paganas. ¿Por qué? Porque el Señor me ha permitido estudiar qué es lo que Dios quiere, y en la palabra de Dios hay ciertas sectas que hacen no conforme a la palabra de Dios, y si no lo hacen conforme a la palabra de Dios, se vuelven sectas, en las cuales pues no llevan el evangelio puro y no se preocupan por la salvación de tu alma. Te tengo que hablar de esta manera, amigo, donde quiera que estés. Ahora, si quieres entender la palabra, tienes que hacer un compromiso con Dios. Primeramente, recibirlo como tu único y suficiente Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo es mismo Dios, que Cristo mora en el Padre y Dios mora en Cristo. Aunque no lo aceptes, pero es la realidad. Todo aquel que quiera recibir al Señor, repitan esta oración conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado grandemente contra usted y le pido perdón por los pecados que he cometido, mi Señor. Lávame y límpiame. Y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Inscríbeme en el libro de la vida, y el día que yo muera, vaya contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, bendice a los hermanos y ábreles el entendimiento, Señor amado, porque estamos viendo tiempos de apostasía. Tu palabra tiene que cumplirse, Señor. Padre, te pido por los que has escogido desde la eternidad. Yo sé que a todos, pero no todos quieren venir a ti, a la verdad. Y si no quieren venir a la verdad, pues han creído a la mentira. Señor amado, glorifíquese en la vida de cada uno de los presentes. Guárdalos, Espíritu Santo, llénalos, y sea usted glorificado en la vida de cada uno de ellos y en la vida mía, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús,
Amén y amén. Hermanos, ha sido un gran gozo haber compartido la palabra del Señor y espero de que sea de edificación para nuestra vida cristiana. Que el Señor me los bendiga. Amén.